Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día. Muy buenas noches, hermanos. Este día vamos a compartir la formación de los evangelios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos estudiado el Antiguo Testamento y hemos estudiado el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar en concreto. Vamos a ver las etapas en el proceso de formación de los evangelios. Ya decía la hermana en la semana pasada de que son 27 libros los que tiene el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con 4 evangelios, son 13 cartas de San Pablo, ¿verdad? Una de los hebreos, y nos vamos a encontrar con las cartas pastorales, ¿verdad? Las cartas pastorales, que son 7, y el libro del Apocalipsis. Entonces son 27 libros los que contiene el Nuevo Testamento. Entonces ahora vamos a ver las etapas en el proceso de formación de los evangelios. ¿Cuál es el objetivo que vamos a lograr? Tenemos que descubrir la participación de los autores humanos en la transcripción de la palabra de Dios y la acción del Espíritu en ellos, de cómo ellos se preocuparon porque esto quedara plasmado en los libros, ¿verdad? El proceso que suele seguir la transcripción de la vida y la obra de todo personaje es importante. Tenemos que llegar también a tomar conciencia del proceso humano y divino de la redacción por el que pasaron los evangelios. No solo se tomó cualquier libro, no se tomó cualquier historia, sino que el canon de la Iglesia va a decir de que estos son los libros sagrados y estos son los no sagrados. Hay libros apócrifos y hay libros sagrados, que son los que están plasmados dentro de estos 27 libros del Nuevo Testamento. Fue la Iglesia la que los escogió así, y así le pareció bien, porque estos 27 libros fueran los que quedaran para que todos nosotros pudiéramos vivir de acuerdo a lo que Jesús hizo, a lo que Jesús dijo y a lo que Jesús vivió. Entonces nos encontramos en un proceso de aprendizaje de estas 3 etapas de la vida de Jesús. Va a decir el Catecismo de la Iglesia que en la formación de los evangelios se pueden distinguir 3 etapas. Esas 3 etapas son las que nos interesa saber, ¿verdad? Ya sabemos que los evangelios se empezaron a redactar por ahí como en el año 60, 70, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces, va a decir que la vida y la enseñanza de Jesús en la formación de los evangelios es bien importante. ¿Por qué? La Iglesia va a mantener firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar y comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó para la salvación de todos nosotros, hasta el día en que fue llevado al cielo. Entonces es importante que la parte oral, vemos como los evangelistas van a hacer sus investigaciones. Algunos lo vivieron, otros investigaron, como San Lucas, que investigó la vida de Jesús, qué era lo que sucedió, qué momentos y qué eventos tuvo Jesús en su vida. Acuérdense que Jesús tiene una historia real de hombre que viene a la humanidad, se hace presente, se hace humano igual que nosotros, y nos va a mostrar una forma de vida. Esa forma de vida es la que Jesús y los redactores ponen y plasman en los evangelios. Entonces,
Ustedes saben que nosotros tenemos una historia. Si nosotros escribiéramos nuestra historia y empezamos a descubrir qué tenemos, qué hemos hecho, qué hemos vivido de niños, qué hemos hecho y algunas cosas que se nos olvidan cuando hemos nacido y todo, pues nuestros padres nos lo van contando de una forma oral. Pero imagínense que si nuestros padres o nosotros mismos escribiéramos y plasmáramos todo lo que vamos haciendo, entonces sería una historia que quedara plasmada para muchos otros. El problema de nosotros es que nosotros no escribimos, no tenemos memoria histórica, se nos olvida. En cambio, los discípulos de Jesús y los contemporáneos de Jesús, estos sí tenían una memoria histórica. Ellos sabían lo que era el Nuevo Testamento, sabían de dónde procedían, sabían de dónde venían. Tenían una historia en su cabeza. Entonces vemos de que ellos en su cabeza tienen prácticamente un montón de cosas que contar. Entonces, la vida de Jesús va narrada a través de una forma oral, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo importante que quede plasmado, de que la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús son las que están plasmadas en el Evangelio como primer punto. Luego la tradición oral nos va a decir que los apóstoles ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que había dicho y lo que había obrado, ¿verdad? Entonces, acuérdense de aquel pasaje de la Biblia cuando Jesús les dice que todo esto después lo van a recordar, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo venga, entonces ustedes van a recordar todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo he hecho. Entonces, los evangelios en un principio era una forma oral como se manifestaba. O sea, los discípulos y los apóstoles salían a predicar de dos en dos, pero no andaban el Nuevo Testamento en sus manos, sino que lo andaban aquí. Y lo andaban en su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa es una manera de poder transmitir la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios la transmitían oralmente, no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento estaba escrito, pero no podían andar cargándolo porque eran los papiros los que tenían. Entonces ellos recordaban todos los hechos que Jesús había hecho, todo lo que Jesús había vivido, los milagros y todo, la vida prácticamente de Jesús. Entonces eso era lo que manifestaba. San Lucas le tocó investigar también, ver el nacimiento de Jesús, cómo había sido, cómo había acontecido aquel momento, ¿verdad? Y así pues lo redactó y lo escribió. Entonces vemos de que la tradición oral es bien importante porque oralmente nosotros podemos transmitir nuestra historia. Oralmente, mire qué interesante es cuando nosotros nos ponemos a platicar con personas adultas mayores. Nos empiezan a contar parte de su vida y prácticamente todo lo que nos cuentan son su propia historia, sus hechos que han vivido. Y mire qué interesante es que a través de eso nosotros vamos aprendiendo y vamos conociendo. Y así nosotros le transmitimos a veces a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, les transmitimos también esto que nos enseñan a veces los abuelos. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros veamos que esta historia de Jesús ha sido transmitida primeramente oralmente. Luego va a decir que los evangelios también se escribieron. Por ahí como en el año 60 se empezaron a escribir. Y va a decir el catecismo de la iglesia que los autores sagrados escribieron los 4 evangelios. Los autores sagrados. Escogiendo algunas cosas de las muchas que Jesús hizo, que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras y explicándolas y atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. O sea, nos decían
la verdad. Yo voy a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, del 1 al 4, y va a decir así. Varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vivieron y fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. Siendo así también, yo he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para ti, excelente Teófilo, un relato ordenado de todo. Con esto, todas aquellas cosas que se han enseñado cobrarán plena claridad. Entonces, San Lucas dice de que varios han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros, dice. ¿Y qué es lo que pasó? Pues sí, Jesús, la vida de Jesús, los milagros, los hechos históricos, reales que Jesús vivió. Entonces, eso va a decir San Lucas. Pero también va a decir el Evangelio de San Juan en el capítulo último, ¿verdad? Lo vamos a leer para que también nos quede un poco más claro de que no solamente esto que Jesús les dijo es lo que Jesús hizo, no, sino que va a decir de que también Jesús hizo muchas otras cosas. Dice, este es el mismo discípulo que dio aquí testimonio y escribió todo. Y nosotros sabemos que dijo la verdad. Jesús va a decir en el capítulo 21 de San Juan, en el versículo 25, Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros donde quedaran escritas. Entonces, vemos que a la vez de que muchos investigaron lo que Jesús decía y otros que lo vivieron, pero Jesús hizo tantas cosas que no habrían libros, dice, en el mundo donde podrían quedar escritos todos los relatos y todas las cosas que Jesús hizo. Entonces Jesús, a pesar de que tenemos los evangelios, que son 4, Jesús hizo muchas otras cosas más, ¿verdad? O sea que no nos podemos reducir solamente a lo que el evangelio dijo, sino que también la parte oral, la tradición es bien importante, la tradición de cómo interpretar las cosas, cómo nos dicen las cosas, ¿verdad? Porque la historia es grande, la historia de Jesús. Jesús vivió 33 años y en esos 33 años, imaginen todas las cosas que hizo, todas las cosas importantes y buenas que hizo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que poner estos contextos, ¿verdad? Estos contextos que dice que los autores escribieron 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que Jesús hizo. Ya leímos el Evangelio de San Juan, que ya se transmitían de palabra o por escrito. Muchas cosas ya se transmitían de palabra o escrito, pero sintetizando otras y explicándolas atendiendo a la condición de la iglesia, o sea, que la iglesia estableció lo que se tenía que escribir y lo que no se podía escribir, lo que se tenía que poner en los evangelios, ¿verdad? Entonces, ese es el canon de la iglesia y así funciona esto. Y conservando por fitis la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de toda la vida de Jesús. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro